no necesariamente acomodarse, porque cuando se predica uno no va a quedar como muy cómodo, porque el Señor va a tender ahí como a moverte un poquito las fibras, pero eso es bueno. No vinimos a ser regañados, pero sí vinimos a ser confrontados, porque la palabra nos confronta, pero es bueno, porque cuando eres confrontado por la palabra, entonces te animas a hacer cambios y ajustes, ¿verdad? ¿Y quién sabe que los cambios son buenos? A ver, ¿quién sabe que los cambios son buenos? Sí, lo que pasa es que hay veces es difícil entrarle al cambio, pero han visto, no sé, los que manejaron alguna vez carros de cambio, así con la palanquita. A los jóvenes no les ha tocado, pero a los que pertenecemos a otro milenio, sí. Pero cada vez que tú metes un cambio, hay más fuerza y hay más velocidad. Entonces, los cambios son buenos. Les cuento que ayer me he dado una caída jugando pickleball. Como que necesito clases, necesito un buen entrenador. Me di una caída tremenda, pero de verdad, inclusive pensé que no iba a poder ni venir caminando acá hoy. Le dije a mi esposo: Will, ahí está la prédica, no sé si vaya a poder ir porque estaba cojeando, estaba re mal. Y aparte tenía una rodilla ya fallando. Le digo, es que uno pertenecer al milenio anterior tiene sus cositas. Entonces tenía ahí la rodilla también un poquito afectadita. Entonces estaba cojeando y yo dije no. Y anoche me acosté, yo siempre me acuesto y pongo música instrumental, pero worship, pues como para que mi alma realmente repose y descanse. Y resulta que el título del instrumental se llamaba Sanador. Pero sí, yo lo coloqué random, instrumental, ta. Y yo, bueno, Señor, estamos en tiempo profético, yo me autoprofetizo, yo me lo autorrecibo y yo declaro que voy a amanecer sano. Y ustedes, estoy como en esas campañas, muévalo, haga lo que no podía hacer. De verdad, yo no podía mover y yo no soy así. Pero me llegó el día en que sí, de verdad, yo no podía doblar la rodilla. Hoy estoy feliz porque me pude arrodillar sin dolor. Ustedes no saben lo que es uno querer hacer algo y que su cuerpo no se lo permita. Es muy duro. Y para mí arrodillarme hace parte de mi rutina con el Señor de rendición, pero era algo que me costaba muchísimo por el dolor en la rodilla. Entonces como que literal medio me arrodillaba porque no podía hacerlo bien. Y hoy en mi devocional me arrodillé y yo estaba como que en la gloria. Yo decía, estoy en una nube o el Señor me va. De verdad, tuve una sanidad dormida. El Señor me sanó y así como en las campañas hoy puedo hacer algo que ayer no podía. Así que bueno, por eso estoy de tenis. Yo regularmente no me pongo tenis y menos para predicar, pero aquí estamos. Así que crea en los milagros de Dios, porque solamente para que las cosas sucedan lo único que tenemos es que creer. Y yo la verdad le creo al Señor lo que me diga. Así que bueno, pero continuando en este tiempo profético en el que estamos, un nuevo tiempo donde no solamente estrenamos año, sino también estrenamos en nuestra mente otras neuronas que nos dicen, hey, nuevo tiempo, otra expectativa, vamos a lo nuevo, vamos a hacer algo diferente. Porque si bien es cierto que nos deseamos el feliz año, ¿verdad? Al que no le he dicho feliz año, pero el feliz año no va a ser solo feliz porque lo digamos. El feliz año lo hacemos feliz con acciones, no solo con palabras. Entonces vamos a tener que hacer ajustes, vamos a tener que hacer movidas, vamos a tener que hacer diferentes cosas para que realmente el año pues sea feliz. Entonces para eso el Señor hoy nos está entregando la palabra. Y en el servicio anterior estuvieron Dianita compartiendo la palabra y dicen, los honro, los bendigo, recibí en mi espíritu todo lo que impartieron, impresionante. Lo pueden ver online, está grabada. Pero quiero asegurarte que una de las palabras que dijiste, yo la recibí en mi espíritu y la declaro para esta casa. ¿Cuál es? Diana decía que ella nos habló acerca del libro de Ageo. Entonces decía que cuando Zorobabel, que era el rey, y cuando Josué, que era el sacerdote, recibieron la palabra del profeta Ageo, cuando 2 o 3 se unen, cuando 2 o 3 creen, ahí pasan milagros. Decía que a los 23 días, entonces el pueblo
se activó y el pueblo también creyó. Entonces, si 2 o más creen, no se preocupen que el Señor va a hacer el milagro. Y decía que a los 23 días, que cae exactamente cuando tiempo profético se acaba. Tiempo profético se acaba el 26. El 26 terminamos tiempo profético, que es lo que estamos iniciando hoy. Y el día 27 va a haber un cambio en todo el pueblo. Entonces diga, yo soy parte de ese cambio. Así es, así que bueno, recibimos esa, como yo ando con mi sanidad, ¿quién está enfermo? ¿Quién necesita? ¿Qué no puede hacer? ¿Yo? Ok, entonces la palabra es lo que nos va a empoderar. Vamos a Hebreos 12:2, pastor, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, y es que de la única forma que nosotros vamos a poder ejecutar cualquier plan, cualquier propósito, es si nuestra mirada está puesta en Jesús. Si no está puesta en Él, nos vamos a desviar. Jesús, cuando habla aquí de que Él es el autor nos está diciendo, Él fue el iniciador, el activador, el que lo hizo primero, a través de su sacrificio. Y cuando habla de consumador, está hablando de que Él es que en Él se lleva a cabo el cumplimiento. Solo en Él hay el perfeccionamiento de esa fe. Solamente en Él lo vamos a poder lograr. Entonces, todos, creo que no es ajeno para nadie que en la Biblia nos comparan mucho con unos atletas, ¿verdad? Y que estamos en una carrera, todos estamos en una carrera, en diferentes estaciones, pero todos estamos en una competencia que vamos a tener literalmente 3 enemigos que usted tiene que distinguir. ¿Cuáles son esos enemigos de nuestra competencia, de nuestra carrera? Es el pecado, la carne y el enemigo. Si usted tiene esos 3 identificados, usted sabe contra quién está batallando. El pecado, obviamente, son las cosas que nos llama la atención hacer, que son incorrectas, que no solamente van en contra de la ley, sino que afecta también a tu hermano. Porque si usted se pone a ver cada pecado que usted hace, así lo haga usted solo, escondido, detrás de una computadora, usted está afectando a una generación con su pecado personal. Entonces, hay una lucha personal con el pecado. La carne, que somos nosotros mismos, y muchos batallamos con orgullo, con altivez, y como nos enseñaba Dianita esta mañana, con apatía, con pereza, con muchas cosas que tenemos que decirle a la carne, no. Y el diablo, que es nuestro adversario, no le vamos a dar más importancia, pero no lo podemos ignorar. Entonces, es una carrera que todos podemos ganar, todos. Esta no es una carrera diseñada para que algunos la ganen. Esto es una carrera en donde todos estamos, pero todos tenemos la capacidad de poderla ganar. Si nos alineamos, si nos entrenamos y si nos sujetamos al Espíritu. Porque solo vas a poder ganar esta carrera si fijas tu mirada en Jesús. ¿Saben por qué? Porque la carrera de la vida en Cristo no es de resistencia. Ni siquiera es una carrera de astucia. No es una carrera así donde gana el más vivo. No. Es una carrera que no es de velocidad ni es de nuestras propias fuerzas. Y mucho menos la vamos a poder ganar en nuestra humanidad. Solo poniendo la mirada en Jesús, Él va a ser el recurso disponible y presente que nos va a dar la fortaleza y la firmeza para que nosotros podamos resistir y podamos avanzar y correrla con éxito. No correr, ¿han visto esos ratoncitos que están en esas ruedas? Corren, pero no llegan a ningún lado. Y hay cristianos así. Hay cristianos en esa ruedita. Y el fruto, no nada, pero sigamos. Y son como esos ratoncitos ahí dando vueltas y vueltas en el mismo lugar y se fatigan y se cansan, pero no llegan a ningún lado. ¿Por qué? Porque si la mirada no está puesta en Jesús, entonces no vamos a tener una meta. Tenga en cuenta esto y como que fíjelo en su espíritu. Si nosotros perdemos los ojos de Jesús, si perdemos la mirada de Él,
entonces nuestros pies se van a desviar. Ese va a ser el resultado de perder la vista en Jesús. Y es que ¿cómo perdemos la vista en Jesús? Es súper fácil perder la vista de la mirada de Jesús. ¿Saben? Si miramos alrededor, podemos tener varias opciones. Entonces, estamos ahí, acuérdense, mirar a Jesús, pero si empezamos a desviar los ojos, entonces empezamos aquí a ver que no avanza, que no va a la iglesia, que no se discipula, que no trabaja, y empezamos a ver un montón de cosas que son reales, que sí pasan, pero no son tu asunto. ¿Por qué lo estás viendo? Porque desviaste tu mirada. Entonces empiezas a juzgar y empiezas a criticar y empiezas a decir, pero mire, pastor, yo vengo todos los domingos y yo sirvo, y mira, esta persona lleva 10 años en la iglesia y nada que hace nada. Eso no es asunto tuyo. Tú fija la mirada en Jesús y ora para que esa persona fije su mirada en el Señor. Entonces nos puede pasar que si miramos a un lado empezamos la crítica, el cuestionamiento, no me parece, es que el pastor, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué asá? Y empezamos o podemos poner la mirada en el otro lado y vemos a los que van más adelante que nosotros y decimos, no, yo nunca voy a llegar. No, mira ese ya 3 CDs y yo ni sé cantar. No, mira ese ya 4 libros y yo no me he leído ni la Biblia. Mira ese a dónde va. Entonces caemos en comparación, que también es pecado. Empezamos a compararnos con las otras personas y empezamos a tener un pecado que es muy sutil, que se llama envidia. Y uno dice, no, yo no soy envidioso, no, para mí no, es que a mí muy bueno que lo tenga, pues muy bueno para él o para ella. Y por dentro de tu corazón, ay, yo quisiera tener eso. Envidia. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor, porque o miramos a un lado y empieza la crítica y el juicio, o miramos al otro y empieza la comparación y la envidia. O también podemos poner nuestra mirada en la nube de testigos. ¿Qué es la nube de testigos? Son nuestros hermanos, son las personas que están a nuestro alrededor, y entonces empezamos a ver cómo ellos nos elogian y cómo lo estás haciendo de bien y cómo eres de obediente, y entonces se le va inflando a uno ahí como el eguito espiritual, claro, pero el ego. Y ahí uno, soy tan buena cristiana, soy tan buena discípula, y empezamos a inflarnos por lo que escuchamos de nuestros hermanos, de la gente que nos ama y que nos quiere realmente, en cierto modo, pues afirmar, y no está mal, pero el problema es que si empezamos a poner nuestra identidad o nuestra mirada en eso, entonces vamos a estar dependiendo de lo que digan las personas. Y entonces uno, ¿cómo te pareció? ¿Cómo prediqué? Lucy, ¿verdad? Y uno ahí diciéndole a la gente que le eche piropos y que le diga a uno lo bueno que uno es. Entonces, como que, si ven, por donde mire, va a perder el año. Ya que estamos arrancando año. No lo pierda poniendo sus ojos en lo incorrecto. Ponga su mirada en Jesús. Al referirnos que Jesús es el autor, es que Él fue el que a través de la obediencia, Él activó en nosotros la fe. Nosotros tenemos fe por el sacrificio que hizo Jesús. Ahí viene la raíz de nuestra fe. Entonces, Él nos activó. Él es el capitán, Él es el capo, Él es el líder, Él es el coach, Él es el campeón. No sé qué más sinónimos ustedes puedan conocer, que digan en sus países. Él es el maestro, Él es el autor. En Él nació la fe, nuestra fe. Y va la segunda parte, que es el que Él dirige y Él ordena. Entonces, en Él consumamos nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que en Él la vivimos. Pero a muchos de nosotros de pronto nos ha pasado o va a pasar que tienen que vivir algo así como fuerte para poder que sean iluminados sus ojos y entonces se puedan encontrar con Jesús. Y hay una historia que encontramos en Hechos 9, lo pueden leer en todo el capítulo, pero quiero rescatar Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El contexto de esta historia es Saulo
Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Entonces él va camino a Damasco y se cae de un caballo, así cuenta. Hay varias versiones, pero bueno, en realidad es que él se cae porque se encuentra con la gloria de Dios, con Jesús. Entonces él escucha que le dicen, ¿por qué me persigues? Y entonces después de esa escena que él tiene con Jesús, él vive un milagro. Y el milagro es que después de 3 días, cuando se encuentra con Ananías, ahí lo pueden leer, él recupera la vista y puede ver, pero primero escuchó. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que tú no puedes ver lo que no te han predicado. Por eso hoy el Señor te está diciendo, mírame, pero primero lo tienes que escuchar. Si tú escuchas al Señor atentamente, Él hoy te está diciendo, mírame, pon tus ojos en mí. Y eso era lo que le estaba diciendo a Saulo, por lo cual después él se pudo convertir en Pablo. Entonces, para que pueda haber una transformación en nuestra vida, para que podamos pasar de un estado a otro, necesitamos escuchar para poder ver. Una vez lo veamos y mantengamos nuestra mirada fija en eso, en lo que el Señor nos habla, entonces es que vamos a poder ir al cumplimiento de lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Saben por qué nos conviene mirar a Jesús? Porque nos vamos a convertir en lo que miremos. ¿Qué estás mirando? ¿Estás en las redes? ¿Qué estás mirando? Solo tú sabes qué estás mirando, porque en eso te vas a convertir. En lo que mires, porque después de tú mirar mucho algo, ¿sabes qué pasa? Empiezas a admirarlo. Entonces nos convertimos en lo que miramos y en lo que admiramos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso para que realmente miremos lo correcto, lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que admirar, porque en eso nos vamos a convertir. Ese va a ser el resultado de mirar. Entonces hoy Jesús te está diciendo, mírame a mí, porque cuando el Padre te ve a ti, no te va a ver a ti, no va a ver tu pecado, no va a ver la transgresión, porque ninguno de los de aquí, y lo dice la palabra, todos fuimos descalificados, todos. Ninguno es tan bueno como que alcanzara sin Cristo, sin la fe en Cristo, la salvación. Entonces el Señor no te va a ver a ti, no va a ver tu pecado, no va a ver tu pasado, no va a ver tu transgresión, va a ver a Jesús. Pero ¿cómo va a ver a Jesús en ti? Si tú tienes tu mirada puesta en Él, si te pareces a Él, si lo imitas a Él, si cada vez que alguien te dice, no, es que no parece Islet, parece Jesús. Cada palabra que me dice, cada expresión de ternura que tiene conmigo, cada acto de misericordia, cada acto de piedad, cada acto de compasión, cada acto que tiene de empatía, no puede ser un ser humano, tiene que ser Jesús. Entonces eso es lo que el Señor va a ver. Si el Señor nos ve y ve a su Hijo, estamos en la gloria, pasamos el examen. Entonces Él no va a ver nuestra maldad, Él verá a su Hijo. Y por eso mi exhortación el día de hoy es que nos parezcamos más a Cristo. El pastor hacía una convocatoria al equipo de predicadores y él nos decía, ¿qué les está mostrando el Señor? Y yo decía, a mí me lo muestra Él. Me dice, mírame a mí, no te desvíes. Porque claro, cuando uno empieza el transcurrir de la vida y te pasan tantas cosas, o solo me han pasado a mí, no creo. ¿Verdad que nos pasan muchas cosas? Y hay cosas que no son tan nice, hay cosas que son duras, que uno dice, ¿y por qué me está pasando esto? Pero no importa, todo tiene un propósito y todo tiene una razón de ser. Y cuando te pasan esas cosas tan difíciles, entonces si tu mirada no está puesta en el Señor, ¿sabe cuál va a ser el resultado de no poner nuestra mirada en Él? Que nos vamos a endurecer. Eso pasa. Endureces tu corazón y entonces pasa lo que dice la Biblia. Dice que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces usted tiene una batalla
campal, una carrera que correr de la frialdad, de la apatía, del enfriamiento, de volverse de piedra, de volverse esa persona que por todo lo que le pasó se va a poner a la defensiva y se va a poner, no, yo no vuelvo a una iglesia, no, yo no me junto con, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque te pusiste un bloqueo a causa de las circunstancias. Mire, yo no quiero demeritar su circunstancia y no quiero pensar que la caída que yo tuve ayer ha sido la caída más horrible de la historia, porque no es así. A cada uno su proceso es el más duro, pero cada uno su proceso es con el que puede. Créame, Dios no nos va a dar algo más grande de lo que podamos soportar. Él sabe con qué podemos. Él nos hizo y sabe con qué podemos resistir. Entonces necesitamos escuchar más a Jesús, necesitamos enfocar nuestra mirada, necesitamos alinear el resto de nuestros sentidos. ¿Saben para qué? Para que no solamente nuestra vista esté comprometida viendo a Jesús, sino para que nuestra nariz, que en el mundo espiritual significa el discernimiento, sepa discernir y sepa muy bien cuáles son los ambientes. ¿Para qué? Para que usted llegue a un lugar y diga, no, aquí no puedo estar. O usted llegue y diga, aquí puedo estar. Aquí está la gloria de Dios. También nuestra boca va a proclamar la salvación. Porque si estamos mirando a Jesús, ¿qué vamos a hablar? Lo que vemos. Vamos a hablar lo que vemos, vamos a hablar de su misericordia, vamos a hablar del plan de salvación. Eso es lo que va a salir por nuestra boca. Y entonces nuestras manos serán los instrumentos que el Señor va a poder usar para ir y abrazar a otros, para ir y sanar a otros, para ir y imponer manos en otros, para ir y ser los brazos y las manos de Dios. Si ven como si escuchamos lo que Dios nos está diciendo, ponemos nuestra mirada en el Señor, todos nuestros sentidos se van a alinear a su plan. Es muy sencillo, no es tan complicado, es fácil. Esto traerá como consecuencia que nuestras palabras y nuestras acciones sean coherentes. Coherencia, familia, es lo que necesitamos. Porque nada más duro que escuchar a alguien pedir perdón y comportarse como si no se hubiera arrepentido. Nada más duro que ver a alguien decir, no te voy a volver a lastimar con sus palabras y después sus actos vuelven y te hieren. Coherencia, familia. Nada más difícil cuando tu hijo, al que le has dicho repetidamente un comportamiento, te dice sí mami, sí papi, y sigue viviendo en la misma actitud. Entonces necesitamos que las palabras y los actos se conjuguen, se unan y sean lo mismo, porque esta será la forma como muchos van a poder creer. Tristemente hay muchos testimonios de cristianos que no han dado un buen testimonio. Y entonces muchas personas están alejadas de la iglesia, están alejadas del pan, están alejadas de la mesa por el comportamiento de alguien que con sus palabras dijo algo, pero que con sus acciones dijo lo contrario. Y yo le pido al Señor que todas esas personas que están heridas, que quizás solamente nos ven online, yo les pido perdón. Les pido perdón y les pido que vuelvan a la casa. Vuelvan otra vez. Vuelvan a la casa del Señor. Aquí hay pan, aquí hay vino. Aquí está el cordero y se quiere partir para que tú puedas comer. Ven a la casa del Padre. Perdona las ofensas, perdona el mal testimonio, perdona todo lo malo que te hicieron. Perdónalo. Porque dice la palabra que si nosotros perdonamos, entonces el Señor nos va a perdonar. Ponte a cuentas con el Señor. Tú que estás detrás de una pantalla, que no has vuelto a la iglesia quizás después de la pandemia, que no has vuelto porque estás herido, ven a congregarte, ven a discipularte, ven a entrenarte. Vuelve a casa. Hoy Dios te está diciendo, ven hijo, ven, pon tu mirada en Jesús y vas a poder volver a mi casa. El Señor hoy te dice que te espera. Eso es lo que en profecía el Señor está entregando el día de hoy.
Y qué mejor manera que fijar nuestra mirada en Jesús que leyendo su palabra. Este año la iglesia está lanzando el reto arde de que leamos la palabra en un año, de que leamos la Biblia en un año. Y es emocionante si nos unimos todos y si lo podemos llevar a cabo y lo vamos a ejecutar. ¿Saben por qué? Porque la única forma de no perder la mirada de Jesús es leyéndolo a Él, escudriñándolo, buscándolo. Entonces busca en la palabra, métete al plan que estamos haciendo para que no solamente el agua te llegue o a los tobillos o a las rodillas o a los lomos, y como decía Dianita esta mañana, ni siquiera aquí el agua te tiene que sobrepasar. Y cuando Vincent y Diana hablaban acerca de Saulo y Pablo, y Diana hablaba de las aguas, yo decía, definitivamente estamos hablando lo mismo, porque para que no te ahogues y para que no naufragues en el mundo, tú tienes que nadar en el Espíritu. Y el Señor te va a dirigir, el Señor te va a llevar. Quisiera que tomaran esta palabra en sus espíritus. Está en 2 Corintios 11:3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. ¿Y saben cuál es mi oración en este tiempo? Mi oración es que sus sentidos no se desvíen, que sus sentidos espirituales permanezcan anclados al Señor y no se desvíen de la fe en Cristo. No se dejen engañar. Él es sencillo, pero tenemos que fijar nuestra mirada en Él, en Jesús, en el autor, en el iniciador, en el consumador, en el perfeccionador de nuestra fe. Oro que su gracia nos recuerde que fuimos salvos. Oro que su gracia hoy te diga, eres salvo. Eres salvo si pones tu fe en mí. Eres salvo por gracia, por la gracia que yo puedo entregar. Entonces, el llamado es a que vivamos conforme a su plan. El llamado es que pongamos nuestra mirada en Él y que nos deleitemos. Y que las cosas adyacentes, las cosas alrededor, no tomen nuestra atención. Que las distracciones no tengan un lugar principal en nuestra vida, sino Él. Poner nuestra mirada en Él. Poner nuestra mirada, fijar nuestros ojos en Él, en el que tiene ojos como llamas de fuego. El que tiene ojos que son genuinos, transparentes, que son los reales. Solo en Jesús vas a encontrar la realidad que tanto has buscado. Solo en Jesús vas a encontrar y vas a poder llevar a cabo el propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Cerremos nuestros ojos y así como decía Einstein esta mañana, usemos la imaginación y pongamos nuestra mirada en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Búscalo. Quita toda distracción, dile a los problemas económicos chao, dile a los problemas emocionales permiso, quítate. Empieza a quitar todo lo que no le deje ver al Señor. Empiece a visualizarlo en su mente y dígale a las preocupaciones, córrete. Y dile a la crítica, ve para un lado. Y dile al juicio, sal de mi vida. Y dile a las cosas materiales, no te necesito, necesito a Cristo. Cristo, tú eres mi todo. Cristo, tú eres el autor de mi fe, tú eres el perfeccionador de mi fe, tú lo eres todo, Jesús.